Perlas de el Apocalipsis de Juan. ¿Sobre quiénes caen las 7 plagas postreras? ¿Cómo se dividen las plagas? ¿Cómo entender la tercera bienaventuranza en medio de la 6ª plaga? ¿Qué significa la frase hecho está? Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos. Al iniciar el estudio del capítulo 16 del libro de Apocalipsis, nos dirigimos a ti para pedir tu dirección, para pedirte que tú nos enseñes tu palabra. Bendito Dios, que podamos entender plenamente este capítulo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, estimados hermanos y hermanas de esperanza, por acompañar cada día el estudio diario. También nos pueden apoyar si a usted le gusta el trabajo que estamos realizando con un me gusta. Y esto nos permite llegar a más personas, porque la plataforma trabaja de esta manera. Cuanto más me gusta tiene una publicación, ellos lo promocionan a mayor cantidad de personas. ¿De qué trata este capítulo 16? Hemos visto en nuestro estudio de ayer que los 7 ángeles con las 7 copas de la ira de Dios, como lo describe el capítulo 15, lo reciben de uno de los 4 seres vivientes, y ellos salen del templo de Dios, del lugar del testimonio, del trono de Dios, lo que en el santuario terrenal sería el lugar santísimo. Dice el versículo 1, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El tiempo de gracia ha terminado. Las copas de la ira de Dios empiezan a caer. Esas 7 copas de ira aparecen después de la proclamación de los 3 ángeles y comienzan a ser vertidas en el momento en que la bestia se instaura completamente. La hegemonía de la bestia será total. El remanente del tiempo del fin se mantendrá en pie, será perseguida. Recordemos todo lo que ha de suceder en el tiempo del fin. Con la primera copa el profeta nos informa que el juicio atañe a los que tenían la marca de la bestia y que adoran a su imagen. Las 7 copas en verdad no son más que la repetición del juicio de las 7 trompetas. Veamos el paralelismo entre las 7 copas y las 7 trompetas. Aquí les acompaño con una diapositiva, miren, para que ustedes lo vean. La primera, en ambos casos, sobre la tierra. La segunda, el mar ensangrentado. La tercera, ríos y fuentes de las aguas. La cuarta, el sol. La quinta, la oscuridad. La sexta, el Éufrates. La séptima, la ira divina, granizo y la recuperación del reino. Recuerden que las trompetas son los juicios de Dios. Y las copas de la ira, las plagas, también son los juicios de Dios. ¿Se dan cuenta? Son una repetición. Al igual que las trompetas, las 7 copas siguen una secuencia que nos recuerda la historia de la creación de Génesis 1. Allí en la historia de la creación también tenemos la secuencia de tierra, mar, ríos, sol. El juicio también es cósmico aquí. Pero en tanto que las trompetas devastaron solo la tercera parte de todo, recuerden que era solo sobre la tercera parte, en cambio las copas
destruyen todo, la tierra, el mar y el sol. El juicio de las copas completa al juicio de las trompetas. Es el último juicio de Dios. Mientras que los 7 shofars o las 7 trompetas se encargaron de las iniquidades de la iglesia, las 7 copas ahora se centran en los últimos días de la historia. El juicio divino se presenta en 2 fases. ¿Cuáles son esas 2 fases? Las 5 primeras plagas, tierra, mar ensangrentado, ríos y fuentes de agua, sol, oscuridad, esas 5 primeras fases caen sobre directamente los seres humanos, del 1 al 11. Debe ser extraordinariamente breve estas 5 primeras fases, puesto que encontramos que las víctimas de la quinta copa aún están recuperándose de las úlceras de la primera. ¿Qué dice la primera copa? Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y en la quinta ellos continúan lamentándose de las úlceras. Este juicio, ¿no?, nos muestra que estas 5 primeras copas posiblemente sean breves. Y aquí nosotros nos encontramos con una especie de la ley de la reciprocidad. Primera copa, ¿sobre quiénes cae? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Desde ya hago la pregunta: ¿quiénes deben temer el derramamiento de las 7 plagas finales? ¿El pueblo de Dios o el resto? La sexta y la séptima copas cubren la segunda fase, como lo vamos a ver del versículo 16 al 21. Entre la sexta y la séptima copa, allí se desarrolla el periodo del Armagedón e implica un juicio que hace necesaria una intervención divina para contrarrestar la reunión de las naciones. Hay un ejército inmenso que se ha formado. Empecemos entonces. Primera copa. Que quede claro, esta copa cae sobre la tierra. Y el efecto visible, que es una úlcera maligna y pestilente. Hay quienes sostienen que las plagas van a ser puntuales, pero aquí no encontramos nosotros que sean puntuales. Dice que cae sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. En el capítulo 7 hemos visto que el pueblo de Dios va a ser sellado. Y en el capítulo 13 hemos visto que todos los que adoran a la bestia son los que no tienen sus nombres registrados en el libro de la vida. Y ahora nos encontramos con que esta úlcera pestilente cae sobre los que no tienen el sello de Dios, sino que tienen la marca de la bestia. ¿Qué vamos encontrando nosotros? Miren, la úlcera surge de la iniquidad que la produjo, de modo que la marca de la bestia se convierte en una úlcera que nos recuerda la maldición de la lepra del Antiguo Testamento y actúa como la señal externa de la corrupción interior. La lección detrás de este lenguaje simbólico es que el castigo está implícito en el mismo pecado que lo causó. La adoración de la bestia, la subyugación resultante y el distanciamiento de sus adoradores llevan en sí mismo las semillas de la muerte.
Aquí hay una ironía. La ironía de esta primera plaga es que nos recuerda la sexta plaga de Egipto, que afligió al pueblo egipcio y a sus sacerdotes. Las úlceras les aparecen a los adoradores de la bestia, al igual que a la misma bestia. ¿Esto qué hace? Desenmascara al dios de Babel, así como su antigua contraparte reveló a los dioses egipcios como farsantes. No pudieron hacer nada los dioses de Egipto contra las plagas que Dios fue derramando una tras otra sobre la nación que supuestamente ellos protegían. La primera copa, al igual que la primera trompeta, involucra la tierra. Pero esta vez la plaga cae sobre todos los seres humanos, sobre la población humana, sobre los que tienen la marca de la bestia. La úlcera anunciada por la primera trompeta representaba el estado de desolación en el periodo posterior a las guerras entre la Iglesia de Occidente y los bárbaros, cuando aquella luchaba por su supremacía. El profeta Juan describe los últimos momentos de la historia humana como una lucha de poder similar a la de la Iglesia primitiva. Durante la primera fase de las copas, la Iglesia predominante oprime a toda la tierra. El profeta Daniel ya había predicho esto al final del capítulo 11 de su libro, Daniel 11, 42-43. Predijo que durante el tiempo del fin, el poder religioso representado por Babilonia dominaría el planeta. La Iglesia popular no ha perdido su ambición, como vemos en los contextos religiosos y secular. A la luz de los eventos, las profecías de Daniel y del Apocalipsis comienzan a tener más sentido. Las copas 2 y 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Sangre. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Entonces las copas 2 y 3 son derramadas por el ángel sobre las aguas de la tierra, mar, ríos, fuentes de las aguas. La segunda copa empapa el mar, en tanto que la tercera toca los ríos y los manantiales. La siguiente plaga es similar a la primera plaga de Egipto, donde el agua se convirtió en sangre, Éxodo 7, 17-21. En el contexto del antiguo Egipto, la plaga tenía un gran significado. ¿Cuál era este significado? El faraón, al que los egipcios consideraban como un dios sobre la tierra, era responsable de asegurarles que el Nilo regara la tierra y que Egipto siguiera siendo fértil. Egipto era casi completamente desierto y la vida existía solo debido al agua del Nilo. Atacar el río era desafiar su divinidad y todo el orden egipcio de la creación. Como hemos visto, en las plagas derramadas contra Egipto, ni el faraón, que se consideraba un dios, o sus dioses pudieron hacer nada contra la mano de Dios. Oí al ángel de las aguas, dice el versículo 5 y 6, que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Aquí nos encontramos con lo que mencionamos hace un momento, la ley de la reciprocidad. Derramaron la sangre de los santos, por lo tanto,
ellos también bebieron sangre. Alguno podría encontrar incluso aquí la ley del talión del ojo por ojo. El castigo nuevamente es inherente al pecado. La misma muerte que previamente han provocado, ahora a su vez los va a envenenar. Beben sangre. El castigo es proporcional a su delito, como dice el versículo 6, pues lo merecen. El ángel del altar asociado con las víctimas que claman por justicia se hace eco del ángel de las aguas. Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, que dice, tus juicios son verdaderos y justos. El segundo y el tercer shofar o la trompeta también anunciaron las plagas que les sucederían a las aguas. Apocalipsis 8, 8 al 11. En ese entonces la maldición era espiritual. La iglesia predominante había estado demasiado preocupado por su éxito material como para atender las necesidades esenciales de sus creyentes. La vida espiritual simbolizada por las aguas se había secado completamente. En tanto que las trompetas maldijeron solo a la tercera parte de las aguas, la copa de la ira se mezcla con todas las aguas de la tierra, y esta vez la transformación en sangre no se limita al mar, sino también a los ríos y a las fuentes de las aguas, como lo hemos visto en el versículo 3. Como había sido en el caso de los shofars, capítulo 8, versículo 8, ahora las fuentes de los ríos dentro de la tierra también se convierten en sangre. Mataron a los siervos, ahora ellos beben sangre. La condición espiritual de los ciudadanos de Babel es trágica. Para el exiliado profeta de Patmos, las aguas ensangrentadas son particularmente muy insinuantes. Desde las orillas de su isla rodeada por el mar, el profeta ve el horizonte manchado de la futura muerte. El pueblo de Babel ya no tiene ninguna razón para tener esperanzas. Ya ni siquiera conoce el gusto del agua. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, la cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Esta cuarta plaga solo empeora la maldición de la tercera. Un calor abrasador acompaña a la falta de agua. Los cielos están vacíos de lluvia y hasta las nubes. La sequía espiritual se vuelve casi insoportable. Hasta aquí, alguno estará preguntándose, ¿y en medio de todo esto qué sucede con el pueblo de Dios? Recuerden lo que hizo Dios con Elías mientras estaba perseguido por Jezabel. Le dio su pan y su agua. Veló por él. Recuerden que el pueblo de Dios se mantendrá firme. Recuerden que las plagas de Egipto no cayeron sobre el pueblo de Dios. Entonces, esta cuarta plaga, una vez más, proviene de sus pecados, de sus delitos. La cuarta trompeta había predicho un eclipse de sol. Ahora el sol se ha convertido en una hoguera mortal. Las personas sufren como víctimas del mismo Dios que han adorado como la fuente de vida. Adoraban a Dios como en el pasado se adoró a Dios, y en el presente incluso hay pueblos que adoran al sol. Ese sol será tan candente que abrazará a la gente. La quinta plaga
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Recuerden que las úlceras son parte de la primera plaga. Estamos en la quinta y continúan con las úlceras. Allí tenemos un indicio que nos indica que parece que estas 5 primeras plagas se van a dar en un periodo corto de tiempo. Esta quinta plaga golpea en el corazón del problema. ¿Sobre quién cae? Cae sobre el trono de la bestia. La plaga resultante nos recuerda el quinto shofar o la quinta trompeta. La oscuridad cubre la escena. En la quinta trompeta, la oscuridad provenía del abismo, el tejón, símbolo del rechazo de Dios que acompañó al humanismo secular de la Revolución Francesa, capítulo 9, versículos 1 y 2. En aquel entonces la oscuridad cubría solo la tercera parte del territorio, Apocalipsis 8:12. Ahora la oscuridad envuelve todo el reino. Anteriormente, un poder antirreligioso había usurpado a Dios. Ahora la negación de Dios radica en el mismo corazón de la religión. Para citar al profeta Daniel, el norte ahora le ha tomado la delantera al sur, Daniel 11:43. Babel establece su soberanía sobre la negación y el rechazo de Dios que había caracterizado a su oponente, Egipto. Otra vez, el juicio es proporcional al pecado. A mayor luz, mayor condenación. El pueblo adoró a la bestia y su trono de tinieblas. Ahora se ven invadidos por las mismas tinieblas. Una vez más son víctimas de su propia religión de muerte. La plaga es similar a la 9ª plaga de Egipto, la anterior a la intervención mortal de Dios contra los primogénitos de Egipto. ¿Se dan cuenta? La quinta copa contiene todas las maldiciones que la precedieron. Las úlceras todavía están abiertas, el mar es como sangre y el pueblo continúa andando a tientas en la oscuridad. El odio hacia Dios ha crecido con el dolor. La idolatría llevó al pueblo a maldecir el nombre de Dios, como dice el versículo 2. El primero derramó su copa sobre la tierra, ¿no? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, ¿cuál es el panorama, el cuadro con el cual estamos? Úlceras, las aguas convertidas en sangre, el sol incandescente y ahora el trono de la bestia. Se supone que era o es, va a ser el que va a dominar el mundo. El mundo estará unificado bajo un solo poder. Y en medio de todo esto, los adoradores de la bestia, blasfemando el nombre del Dios del cielo. El pueblo se da cuenta de que sus líderes espirituales les han mentido. Pero en vez de cambiar sus caminos, se apresuran a profundizar aún más su error y a volverse brutalmente en contra de lo que deberían haber conocido. Y esto es la evidencia de el que es justo siga siendo justo, el que es injusto siga siendo injusto. Ni las plagas, ni la carencia de agua hace que ellos vean a Dios como su Salvador. Recuerden que la gracia para ese entonces ya ha terminado. La conducta es similar a la del faraón egipcio. Frente a la evidencia abrumadora de la existencia de Dios, era demasiado orgulloso para admitir la derrota, pero continuó negándolo ciegamente.
De allí en adelante, el conflicto era inevitable. La sexta y la séptima copa nos abren la fase del Armagedón. Muchos han interpretado esto de Armagedón de una u otra manera. Se dice mucho del Armagedón. Recuerden que la Biblia se interpreta a sí misma. Recuerden lo que dice Romanos 15:4. Todo se ha escrito para nuestra enseñanza. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Uno de los principios para la interpretación bíblica es: un versículo interpreta otro versículo, o un suceso da luz sobre muchos sucesos. Y aquí vamos a entrar nosotros a hablar un poco de historia, de cómo cayó la Babilonia, esa Babilonia que había sometido a los judíos por 70 años. La sexta copa, al igual que la sexta de la trompeta, afecta al Éufrates. Las aguas del río se secan para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? ¿A qué está aludiendo este pasaje? La tradición bíblica asocia el secamiento del Éufrates con la conquista de Babilonia por parte de Ciro, el persa, en el 539 a.C. Leemos nosotros en Isaías 44, 27, 28, dice: Yo soy Jehová, que dice a las profundidades: secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. El historiador Herodoto, que vivió entre el 484 al 425 a.C., narró la estrategia de Ciro el persa. Dice: Ciro apostó su ejército en el lugar donde el río entra en la ciudad, y otra parte de este detrás de la ciudad, donde el río sale de la ciudad. Y les dijo a sus hombres que entraran en la ciudad por el canal del Éufrates cuando vieran que era vadeable. Habiéndolos dispuesto y habiéndoles dado esta orden, él mismo se marchó con los de su ejército que no podían pelear, y cuando llegó al lago, Ciro se ocupó de él y del río, así como lo había hecho la reina babilónica. Desvió el río por un canal hasta el lago, que era un pantano, e hizo que la corriente descendiera hasta que su canal anterior pudiera ser vadeado. Cuando esto ocurrió, los persas que estaban apostados con este objetivo entraron en Babilonia por el canal del Éufrates, que ahora había bajado a una profundidad de casi la mitad del muslo de un hombre. En referencia a los reyes del oriente que encontramos en este versículo, este alude a Ciro, cuya venida que estaba profetizada. Israel la había preservado en su memoria como un canal de salvación próxima. Yo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará a mis cautivos, dice Isaías 45:13. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear a reyes. Isaías 41:2. La caída de Babilonia es un evento de suprema importancia en la historia de Israel. El libro de Daniel desarrolla toda su estructura en torno a ella. Daniel 1:21, 6:28, 10:1. Es muy significativo
que el canon de la Biblia hebrea continúe con una referencia a Ciro, segunda de Crónicas 36, 22, 23. Con esa referencia hebrea termina esa sección. Su conquista de Babilonia liberó a los exiliados hebreos. Es su decreto el que les permitió reconstruir Jerusalén. La Escritura ve su regreso del exilio como una nueva creación. Justo antes de mencionar a Ciro, Isaías evoca el acto de la creación. Isaías 44, 24 al 28. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada al templo, serás fundado. La historia nos da un antecedente, una escena para entender la sexta plaga. Entonces, basado en la memoria de Ciro y en el regreso del exilio babilónico, con la perspectiva de una reconstrucción o de una nueva Jerusalén, ahora el apóstol Juan abre su visión de la sexta copa. La caída de la Babilonia mítica y la batalla que sigue allanan el camino para la liberación final y la creación de una nueva Jerusalén. Un suceso da luz a otro suceso o a otros sucesos. Se forman dos campamentos contrarios. Por un lado, los reyes del oriente representan las fuerzas de Dios que salva el Dios de Jerusalén. Y por otro lado, los reyes de la tierra en todo el mundo. Dicen los versículos 13 y 14, estas que representan las fuerzas del mal. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 2 ejércitos. Todos los enemigos de Dios se congregan en un campamento, particularmente los poderes demoníacos simbolizados por las ranas. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Como venimos diciendo, la sexta copa evoca a la sexta trompeta, pero también nos lleva a la segunda plaga de Egipto. La rana era la deidad egipcia de la fertilidad. Durante la plaga invadieron los lugares más íntimos, el dormitorio y la cama, como dice Éxodo 8:3. El juicio de Dios tenía un giro irónico. La diosa de la fertilidad y del alumbramiento se convirtió en un obstáculo para la fertilidad, las ranas en Egipto. Los magos, ansiosos por demostrar sus poderes, solo aumentaron el problema cuando produjeron más ranas, dice el versículo 7. Los judíos del siglo I después de Cristo llegaron a asociar las ranas con los charlatanes y los espíritus demoníacos del lago. El Apocalipsis los identifica como los espíritus de demonios. Dice este versículo 14. Pues son espíritus de demonios. Esos espíritus demonios salen de la boca de las 3 bestias enemigas de Dios. ¿De quiénes? La bestia, el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón representa al diablo, Apocalipsis 12. La bestia del mar, que simbolizaba la institución de Babel,
Apocalipsis 13, 1 al 10, ¿no? Y la bestia de la tierra, mencionada por nuestro pasaje como el falso profeta. Por las características, todo apunta que ese falso profeta es los Estados Unidos de Norteamérica. Y ellos van a jugar un papel determinante. En estos días estamos viviendo una especie de guerra comercial entre precisamente esta nación poderosa y las demás naciones, como que todos se le quieren rebelar. Pero la profecía apunta que va a predominar. De los tres, la bestia de la tierra es la única que recibe un nombre nuevo, cargado de una connotación religiosa. ¿Cuál es ese nombre nuevo? Falso profeta. Esa bestia que surge de la tierra tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Si bien una vez fue un poder político, esta bestia ahora asume el papel de un profeta falso. El profeta Jeremías, más que ningún otro profeta bíblico, se ganó la reputación como oponente de la falsa profecía. Es significativo que repetidamente utilice la palabra clave, sheker, falso o mentiroso, para calificar a la profecía falsa. Jeremías 28:15, 29:31, 37:19. Lamentaciones 2:14. Describe al profeta falso como de la clase que trabaja para instituciones y poderes terrenales. Jeremías 5:30, 31. Que engaña a la gente y que aparenta ser inspirado por el Espíritu, pero que en realidad no habla la palabra de Dios. Jeremías 5:13. El profeta falso, que es ahora el nombre que se le da a la bestia que surge de la tierra en el Apocalipsis capítulo 13, representa a los Estados Unidos en su campaña religiosa para apoyar el poder de Babel. Esos esfuerzos, ya sean políticos, económicos o religiosos, todos conducen a la misma meta, la adoración de la primera bestia, como lo vimos en Apocalipsis 13:12. Es interesante notar que todos los métodos utilizados provienen del terreno de lo paranormal. Recurren a lo sobrenatural, a los espíritus de demonios, que hacen señales milagrosas. Lo mismo encontramos en Apocalipsis 13:14. Miren, los eventos actuales confirman cada vez más la profecía, ya que hoy en día, si usted quiere acceder a lo sobrenatural, lo puede hacer vía una llamada, vía un mensaje. Los medios de comunicación que tenemos son diversos que nos permiten conseguir comunicarnos con quien querramos. Por otro lado, los milagros que una vez estaban reservados a un sector religioso oscuro, ahora la iglesia los explota, la iglesia popular los explota y los promueve cada vez más. Por ejemplo, ¿desde hace cuánto tiempo usted ha escuchado acerca de las apariciones de la Virgen María y de otros parientes muertos? Todo eso no son más que señales de advertencia. Esos eventos parecen desafiar la razón, pero son noticia de tapa de publicaciones respetadas, de muchas publicaciones, que lo sacan allí en primera página. La predicción bíblica del Apocalipsis parece cada vez más cierta. Ya sea que las ranas representan el poder paranormal o los retóricos trucos políticos, como lo sugiere su origen, salen de las bocas de las tres bestias, ¿cuál es su objetivo? Es uno solo: seducir y congregar a los reyes de la tierra en todo el mundo para luchar en contra del Dios que viene. Esto no es nada nuevo.
Ya en los días de la antigua Babel, el pueblo había proclamado: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:4. El libro de Daniel también predijo esa reunión. El último conflicto, según el profeta del Antiguo Testamento, sería librado entre los campamentos unidos del norte y del sur, y el monte glorioso y santo, Daniel 11:45, el monte de Sión, la Jerusalén celestial, y además las noticias del oriente le pondrán fin al conflicto, versículos 44. Esta será la última guerra mundial. Se habla mucho de que una tercera guerra mundial sería realmente catastrófico para nuestro planeta. Pero si creemos en la profecía, si creemos en Dios, esta será la última guerra mundial. Los poderes del mal contra el ejército de Dios. Y no librada entre la humanidad, sino entre esta y Dios. Esto último unirá a la raza humana en una lucha cósmica en contra del santo monte de Dios, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 20. Y tras ello desciende fuego del cielo y los consume. El Apocalipsis le da el nombre de Armagedón, versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este título se ha usado tanto, hay tantos libros que hablan acerca de Armagedón. Vamos a tomarnos un tiempo para hablar de Armagedón y luego vamos a volver al versículo 15. Armagedón significa el monte de Megidón. Las similitudes entre la guerra profética de Daniel y la del Apocalipsis sugieren una conexión entre este monte de Megidón y que Daniel llama el monte glorioso y santo, Daniel 11:45. El único pasaje de la Biblia que combina los tres temas, monte, Megiddo y Jerusalén, aparece en el libro de Zacarías. Es también el único pasaje que emplea la palabra Megiddo en esta forma particular. En aquel día habrá un gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadra-Drimón en el valle de Megiddo. Zacarías 12:11. Como ustedes se pueden dar cuenta, el mensaje de Apocalipsis está diseminado a lo largo de toda la Biblia. Este pasaje de Zacarías 12:11 usa Megidón en vez de Megiddo por dos razones. La primera razón es poética, rimar Megidón con Hadra-Drimón, un procedimiento común en los nombres bíblicos. Y la segunda razón es retórica, un deseo de utilizar la forma más antigua de Megidón en lugar de la versión más reciente Megiddo, a fin de aludir una historia pasada. El profeta Juan asocia el destino del Monte Santo con el del Valle de Megidón, produciendo así el compuesto Megidón, Monte de Megidón. El profeta habla de un monte, Megidón o Armagedón, mientras piensa específicamente en Jerusalén. La ubicación de la batalla no es el valle de Jezreel, sino, como lo predijo el profeta Daniel, el monte glorioso y santo, Daniel 11:45. Recuerden, tenemos que estudiar las profecías como un enorme rompecabezas. Todo lo que dicen los diversos profetas calza con precisión matemática. Los reyes de la tierra no tienen otro objetivo que el control de Jerusalén.
Aquí no se trata de la Jerusalén actual, el Estado de Israel que constantemente está en guerra. Al leer el Apocalipsis debemos entender Jerusalén en un sentido simbólico. Recuerden, se habla mucho de la Nueva Jerusalén. El libro de Daniel a menudo identifica al monte glorioso y santo con el reino celestial de Dios. En Daniel 2, un enorme monte que representa el reino celestial de Dios, Daniel 2, 35, 44, 45, invade los reinos terrenales. Es más, Daniel 11:45 habla del monte glorioso y santo, queriendo denotar a Jerusalén evidentemente. Jerusalén y el monte de Sión son temas clave en la formulación bíblica de la esperanza. La Escritura coloca la Sión de la esperanza en las alturas de los cielos. Salmo 48, 2. Es esta Jerusalén simbólica la que las fuerzas del mundo tratan de conquistar, al igual que los antiguos constructores de Babel tienen la esperanza de fabricar el reino celestial aquí en la tierra. La humanidad ha cambiado su esperanza a lo humanamente posible y el Dios de Babel ha reemplazado al Dios de los cielos. Ese modo de pensar no sale de la nada. El rechazo del reino de los cielos hace necesaria una larga secuencia de rechazos, empedernidos, endurecidos, contumaces. Todos somos candidatos a este tipo de actitud y debemos tener cuidado de no olvidarnos gradualmente de que nuestra esperanza se encuentra más allá de este mundo. Nuestra esperanza está en Dios. Por esa razón, volvemos al versículo 15, Juan cambia radicalmente de tono. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En medio de las ranas, en medio de los poderes, en medio de la preparación para la gran batalla, ahora el apóstol nos presenta la tercera bienaventuranza. La profecía se convierte en una lección que nos atañe a cada uno de nosotros. ¿Qué dice? He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vele y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es un mensaje para los que han llegado a poner su confianza y su esperanza en el Dios visible de Babel. Pero el mensaje del profeta no solo tiene en cuenta a los ateos y a los materialistas, también atañe a la comunidad de los santos. El último vínculo con el Dios del cielo, la iglesia de los últimos días, el remanente fiel. Es significativo que la bienaventuranza se haga eco de las últimas palabras de la carta a los laodicenses. ¿Qué dice en el 3:18? Te aconsejo que de mí compres, ¿no?, vestiduras blancas. Incluso los evangelistas de la esperanza, los que proclaman el reino de Dios, se hallan expuestos al síndrome de Babel. La insidiosa infección de Babel se manifiesta cuando la institución empieza a olvidar sus orígenes y su razón de ser. Esta breve alusión a la carta de la Odisea presenta la posibilidad de que los mensajeros del tiempo del fin podrían sucumbir al atractivo de la gran reunión de las naciones. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Velar, mantenerse firme, mantenerse siempre expectantes. El llamado de Apocalipsis trata de despertarlos de su sopor. No se confíen. No vivan, como se suele decir, en sus laureles. El nombre de Armagedón evoca más que el concepto de un campo de batalla. El pueblo de Dios está preparado, se ha vestido de vestiduras blancas, pero también el otro ejército está preparado.
¿Cómo se va a desarrollar todo esto? ¿No? El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono de Dios, diciendo: hecho está. Como ustedes verán, la sexta copa prácticamente nos anuncia de los preparativos para la gran batalla final. Esa batalla final se da en la séptima. La batalla del Armagedón estalla recién en la séptima copa. Por primera vez Dios mismo inicia el castigo y su efecto es final. La voz que oímos es la de Dios. Hecho está. Esta expresión la volvemos a leer en Apocalipsis 21:6. Allí el pasaje asocia con el Dios del comienzo y del fin. Yo soy el Alfa y el Omega. La tosudez de los enemigos de Dios ha alcanzado su etapa final. Por primera vez, el campamento de Babel abiertamente le declara la guerra a Dios. La blasfemia en contra de Dios nunca ha sido tan manifiesta. En la cuarta plaga, el pueblo blasfemo en contra del nombre de Dios pronuncia muchas cosas. Y en la quinta, también, como dice el versículo 11, ahora con la séptima plaga lo maldicen directamente. ¿Qué dice? Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahora la maldición es directamente contra Dios. Miren, nosotros aquí observamos una progresión de las referencias a Dios y va de lo específico a lo más universal y abstracto. El nombre de Dios se ha convertido en el Dios del cielo y finalmente solo en Dios. Por primera vez la plaga afecta a la totalidad del universo. Y no solo a la raza humana. La naturaleza se envuelve en un caos. Las islas y las montañas desaparecen. Por cierto, notamos aún otra alusión a las plagas de Egipto, el granizo. Enormes piedras de granizo bombardean la tierra. Éxodo 9:22. El relato del Éxodo menciona 2 veces las devastaciones de esta plaga que les acontece a hombres, bestias y sobre todo la hierba del campo en el país de Egipto. Éxodo 9:22-25. La ira de Dios, que hasta ahora solo había sido anunciada, Apocalipsis 14:8 y 10, ahora ha alcanzado su impacto completo. La gran Babilonia vino en memoria delante del Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Como con la antigua historia de Babel, el descenso de Dios dispersa a los constructores. La unidad que había tratado de lograr ahora se encuentra completamente destruida. Recuerden, las 3 bestias, los espíritus de ranas, congregan a todos para la gran batalla. La ciudad fue dividida en 3 partes. La alianza entre los poderes, el dragón, poderes ocultos, la bestia, cristianismo oficial, y el falso profeta, los Estados Unidos, ahora se disuelve. La destrucción de los 3 poderes mundiales ocasiona la caída de las naciones. El evento se hace eco de la séptima o de la sexta trompeta, en el que los 3 poderes también dominaban el escenario mundial. Apocalipsis 9, 13, 14. Esta confusión es la misma señal de la caída de Babel.
Pero ahora la historia tiene una vez más un interludio. Y en ese interludio viene la condenación de la gran ramera y la caída de Babilonia antes de la instauración del reino de Dios. Pregunto una vez más, con el derramamiento de las 7 plagas postreras, ¿quiénes deben preocuparse? ¿Quiénes deben llenarse de miedo? ¿El pueblo de Dios o el pueblo apóstata? Lamentablemente, muchos cristianos tienen miedo a esta parte de la profecía, pero el pueblo de Dios no tiene por qué temer. El perfecto amor, como dice 1 de Juan 4, echa fuera el temor. Que Dios te bendiga. Amén.